derecho del trabajo. Bienvenidos a Unamos Ideas, a este espacio de la pluralidad, a este espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a este espacio de los maestros, de los litigantes, de todas aquellas personas que luchan y que tratan de que el derecho mejore en este país. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema para mi forma de ver, aquí están los expertos, para mi forma de ver, yo creo que después del derecho a la salud, de lo que es que uno esté sano, yo creo que lo más importante es el trabajo, ¿no? Que la gente esté elaborando con reglas claras, con reglas coherentes, igual, que los patrones sepan qué van a hacer, que las personas sepan qué van a hacer cuando van a abrir un negocio, cuando van a poner una fábrica, cuando van a invertir en México. Y hoy tengo el gusto y el agrado de tener a dos expertos en el tema. Tengo primero que nada al maestro Porfirio Marquet Guerrero, que es director del Seminario de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dado clases, no digo muchos años, se va a ir medio feo, pero sí muchos años, y es una persona comprometida con el derecho laboral. Bienvenido. Gracias, maestro. Y tengo aquí a otra persona que ha dado clases, pero que más bien está en la trinchera, está en el campo de batalla, que yo aprecio mucho, que quiero mucho, es el abogado Jorge Enrique Roel Paniagua, que bueno, creo que desde que nació litiga derecho laboral, entonces pues también sabe del tema, ¿no? Tenemos ahorita en México problemas muy serios, problemas de huelgas, problemas de derechos de los trabajadores que son muy importantes. Aquí en este programa siempre se ha tratado de defender a la Constitución y se ha hablado de defender a la gente que más lo necesita. Para mí, indiscutiblemente, los trabajadores son un rubro importantísimo, pero sí hay que ver ciertas reformas, ciertos cambios, ciertos problemas que hay que impiden, vamos a olvidarnos del desarrollo nacional, que es una cosa muy importante, que impiden que ellos mismos tengan trabajo, ¿no? No sé si quiera. Sí. Bueno, maestro, por favor. Bueno, no sé, acotando la idea, sí. El derecho del trabajo se consideró en sus orígenes como un derecho de clase, partiendo de la consideración de que los últimos años, de una buena parte de los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, fueron un escenario en el que se decía que los empleadores, los patrones, tenían todas las ventajas, el apoyo del orden jurídico y del Estado, y que desde ese punto de vista los trabajadores se veían sometidos a la aceptación de condiciones precarias a cambio de su trabajo, de remuneraciones insuficientes, de condiciones de trabajo insalubres y peligrosas, en las que su vida y su salud estaba en un riesgo permanente y constante, de tal manera que cuando surgen las instituciones del derecho del trabajo, particularmente en los últimos años del siglo XIX, y se consolidan durante los primeros años del siglo XX, se manifiestan como un derecho protector de la clase trabajadora, en el que particularmente desde el punto de vista jurídico, el orden jurídico, las normas jurídicas,
expedidas por el Poder Legislativo de los diferentes estados, va a restringir el margen de la autonomía de la voluntad, de tal suerte que va a imponer por ley derechos que se vuelven irrenunciables para los trabajadores e ineludibles para los patrones, independientemente de que en un aparente escenario de autonomía de la voluntad pudieran en lo individual pactar condiciones diferentes, idénticas a las del siglo antepasado, jornadas extenuantes, salarios insuficientes, propiciados por una inevitable limitante en la voluntad real de los trabajadores, que presionados por la necesidad se veían obligados a aceptar esas condiciones. Como todo, las circunstancias cambian. La segunda mitad del siglo XX es un escenario en el que, dicen algunos historiadores, hay tendencias pendulares. En algunos casos probablemente esta tendencia llega a ciertos límites en los que se viene a discutir ahora si estos elementos, estos derechos protectores llegan en ciertos casos a límites extremos que cuestionan incluso, como se dice, factores relacionados con la productividad y que al mismo tiempo pueden incidir al final en una limitante a la oferta del empleo, y entonces el asunto da la vuelta y puede revertirse quizá en perjuicio de los trabajadores. Pero como todo, no hay que generalizar, son situaciones muy amplias que no se dan de manera absoluta, de manera que hay un amplio margen de posibilidades para matizar el comentario respecto de este tipo de problemática. Sí, sí, es importante. Sabemos si hubo abusos. Cualquier gente que ve un libro de historia a principios del siglo pasado, pues ya con este siglo que es el nuevo, sí, de la pasado y finales del antepasado, sí había, pues, lo hemos leído en muchos libros, ¿no? Gente que trabajaba en laboratorios sin el material necesario para proteger sus vidas, o gente que trabajaba en minas precisamente con lo mínimo, ¿no? Y sí, obviamente hay requisitos que tiene que cumplir el patrón, porque regresando a la introducción que dije, pues yo creo que la salud y la vida es la primera garantía. Pero hoy en día, usted me decía algo de la realidad. Bueno, sí, yo quisiera comentar un poco sobre lo que dice el maestro. Sí. Por supuesto que coincido en todo lo que dijo, es exacto. Sí. O sea, había una explotación hacia el trabajador y debía tener un límite. Por eso nos viene una revolución y por otras causas de la revolución, pero la injusticia estaba latente. No había tanto obreros como campesinos, pero había las tiendas de raya, no había ningún respeto a sus derechos o no tenían derechos, y todo eso, la revolución, ya cuando se llega a la Constitución, se establecen derechos de los trabajadores, límites a los patrones, derechos fundamentales, en los que afortunadamente creo estamos de acuerdo todo el medio laboral, los abogados tanto que defienden sindicatos como los que defienden patrones. Bien dice que el derecho de trabajo nace como una cuestión de clases o lucha de clases, que yo creo que en buena medida, por no decir casi absolutamente, está superada. Ya no se siente ese molestia de los trabajadores al patrón solo por ser patrón. Habrá casos, pero son excepcionales. Tampoco hay una molestia del... Quiero aclarar al auditorio, el abogado se refiere a que no hay luchas de clases internamente en los centros de trabajo, a eso se refiere. Sí, bueno. Porque sí, todavía no va a faltar el que esté en su casa que diga, hay una desigualdad social muy fuerte, en la calle todo el mundo, sí hay diferencias de clases. Estamos hablando de antes, que era un odio hacia el patrón, una cosa... Eso ha disminuido, hay más conciencia, y ya hay conciencia también de los patrones hacia los trabajadores, que es muy importante. Eso no quiere decir que todavía haya patrones pésimos, que merecen medidas muy duras. Por supuesto que existen, como puede haber del otro lado gente mala, pero la mayoría creo que tenemos un pueblo bueno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hubo una reglamentación, a mi forma de ver exagerada, protegiendo a una de las partes,
que en su origen pudo tener sentido. Pero como el sindicalismo no se daba bien en México, en los inicios, después de la ley del 31, se le empieza a dar más y más protección para crear un sindicalismo que prácticamente no existía. Sí existía, siempre hubo la Casa del Obrero Mundial y había sindicatos, pero después viene ya un desarrollo y los sindicatos empiezan a ser reales. Antes eran un poco artificiales, o sea, había el sindicato creado, pero los trabajadores no lo seguían. Pasa todavía en ramas como el comercio. En el comercio, sindicatos, o sea, trabajadores del comercio que se sientan auténticamente sindicales, no lo sienten en general. Y hay contratos porque es lo